Buenas noches, Alejandra y Andrés. Estoy a disposición de ustedes para las consultas que estimen convenientes. Mientras tanto se conectan otras personas, les voy a decir que me preocupa la poca participación en los foros. Allí es donde ustedes pueden hacer una cantidad enorme de consultas y yo respondérselas. Pueden intercambiar entre ustedes opiniones y por lo tanto pueden ir enriqueciendo los conocimientos. El trabajo que han estado desarrollando es aceptable, pero no podemos conformarnos con un aceptable. Tenemos que llegar a un óptimo y eso significa que yo lo calificaría con una nota 100%. Por eso que les pido que ustedes hagan un esfuerzo por desarrollar los trabajos, me los envían y yo se los voy corrigiendo y ustedes me los vuelven a enviar hasta que queden bien desarrollados. Y ellos entonces tendrán una nota mejor. Perdón, estaba hablándole a la máquina y no estaba hablándole a ustedes. Y ahora podrán tener entonces una nota que es mucho más superior a la que han obtenido hasta ahora. Espero que me hagan sus consultas para poder ir avanzando en los temas. En esta oportunidad vamos a hablar del análisis interno y del capital de trabajo o fondo de maniobra. Estos dos temas los vamos a tratar durante este tiempo que vamos a trabajar. Pero fundamentalmente yo quisiera que me hicieran consultas de estos temas y referidos prácticamente a la resolución de las tareas. Ambas tareas están en proceso. Una de ellas ya la revisé y se las envié a cada alumno que envió tarea, yo se las devolví con los comentarios, incluidos en el mismo archivo. Tengan presente eso. En el mismo archivo que ustedes mandan, yo lo copio, hago las correcciones, le hago las observaciones, les hago sugerencias y se los devuelvo. Entonces ustedes tienen que mirar con detenimiento el archivo, porque ahí es donde están el archivo de ustedes, la tarea que ustedes mandaron, que tiene el nombre que ustedes le han puesto, con su nombre y la frase revisado. Yo quisiera que al final de esta semana tuviéramos las dos tareas revisadas ya y evaluadas, de tal manera que hagan un esfuerzo por avanzar en esta, me las van mandando y yo se las voy corrigiendo. Bien. El análisis interno que se hace de una empresa, lo primero que debo destacar es que es de carácter global. No podemos ir analizando cada una de las partidas que aparecen ahí, o que se calculan, cada uno de los coeficientes que se calculan, sino que es necesario dar una visión global de lo que está ocurriendo, lo que uno lee en las cifras, y ese análisis, esa opinión global, irla apoyando con temas específicos que indican las razones, que muestran las razones. Esa es la forma como vamos haciendo el análisis.
Y en la presentación que hace el profesor, tiene que ir por partes, pero el análisis tiene que ser global. Yo les expliqué las diferentes herramientas que hay para hacer el análisis de la situación interna y comencé entonces con el análisis de tendencia o análisis horizontal. En el análisis de tendencia uno puede darse cuenta de el ritmo que sigue la empresa o ciertos parámetros especiales de la empresa. Porque en una serie de 3 o más años, 3 años es razonable porque es un plazo donde no hay cambios dramáticos en las cifras. Puede que no haya cambios dramáticos en las cifras o en las condiciones económicas en que está inmersa la empresa. Por lo tanto, 3 años es bueno, 4 años también puede ser. Más años ya significa elaborar muchas cifras y además puede que ya no sean muy comparables unas con otras. Estoy atento a si ustedes me hacen una pregunta, por eso que frecuentemente me desvío de la vista de ustedes hacia la vista de el panel de consultas. ¿Qué es lo interesante en el análisis de tendencia? Que uno va apreciando cómo van creciendo, cómo va creciendo la empresa. Y ustedes pueden ir viendo, si analizan cualquier empresa que está creciendo, que hay un crecimiento en las ventas que va aparejado con crecimiento en activos. Y ahí entonces ustedes hacen una relación, establecen la relación entre crecimiento en ventas y crecimiento de activos. Este punto, sobre todo los activos de carácter circulante, este punto yo lo he destacado en cada uno de los ejercicios que hemos hecho y en las tareas que yo les he planteado. Porque cualquier crecimiento que tenga la empresa va a requerir, por una parte, y esto es importante que lo tengan presente, por una parte va a requerir más activos realizables, circulantes, especialmente en los 3 rubros básicos que son el disponible, las cuentas por cobrar y las existencias. Es un proceso natural. Si queremos vender más, necesitamos tener necesitamos dar más crédito, lo que nos va a aumentar las cuentas por cobrar. Por el mismo hecho de aumentar la venta, aunque sean los mismos plazos que se den a los clientes, va a haber un aumento de cuentas por cobrar. Y lo mismo ocurre con las existencias. Si queremos vender más, normalmente será necesario tener un amplio stock. Como lo vimos en su oportunidad, puede, y lo están estudiando ustedes ahora también, puede hacerse una optimización de los recursos de cuentas por cobrar, de efectivo, cuentas por cobrar y existencias, utilizando algunas técnicas que les he planteado, que están planteadas en los apuntes, y que significan tratar de reducir el uso de estos recursos. No hemos tratado todavía, y sí lo vamos a hacer en la próxima clase, el tema de las inversiones en activo fijo. Pero cuando las ventas van creciendo, también es necesario hacer inversiones en activo fijo. Entonces tenemos inversiones en activos circulantes y en activo fijo.
son los recursos que se requieren para hacer funcionar la empresa. Hola, Rocío. Bienvenida. Bienvenido, Cristian. Déjame terminar la idea entonces. Se necesitan mayores recursos, me estoy refiriendo al activo, que son los recursos con los cuales la empresa realiza su actividad. Y estos recursos tienen una contrapartida. Hay que financiarlos. Entonces, si nosotros vamos creciendo, vamos a necesitar financiar los aumentos de activos. Ese es un punto básico. Ahora, el esquema que hemos seguido en las presentaciones y en los ejercicios es el esquema del estado de situación. Ustedes ven, tenemos activos por un lado y tenemos pasivos por el otro lado. El activo es igual al pasivo por definición, de tal manera que si nosotros por las necesidades de mayor venta tenemos que aumentar nuestros activos, automáticamente surge la necesidad de financiar estos activos con pasivos. Ese financiamiento puede ser con préstamos bancarios o bien con aportes de capital. Hay algún pequeño financiamiento a través de las cuentas por pagar, el crecimiento de las cuentas por pagar, ayuda a disminuir los aumentos de cuentas por cobrar y existencias, y también el disponible. De esa manera, entonces, tenemos un esquema sobre el cual trabajar y sobre el cual hacer nuestras proyecciones, que es lo importante. Antes de responder las preguntas, voy a insistir en... Bueno, voy a responder las preguntas mejor. ¿Por qué no hablar del ROI? Creo que no hemos dejado fuera el ROI, Return over Investment. Este coeficiente, este ratio, representa el rendimiento de los activos y tiene como objetivo mostrar cuál es la utilidad que estamos generando con los activos que tenemos disponibles. Ese es el concepto del ROI, o retorno sobre el activo, rendimiento del activo. Es una medida que tiene por objeto medir el buen uso de los recursos, porque los activos son los recursos que se ponen a disposición de los directivos de la empresa, del gerente, digamos. Y este gerente con esos recursos genera más recursos, que nosotros la llamamos utilidad. Entonces, desde el momento en que este coeficiente, utilidad partido dividido por los recursos, con los recursos disponibles, que es el activo, tenemos un indicador del uso que se está haciendo. Mientras mayor es el indicador, mejor es el rendimiento. Y este coeficiente se mide en porcentaje. Cuando uno lo calcula, divide uno por otro, le sale un número tanto por uno. Pero normalmente se expresa en porcentaje. El ROI de esta empresa ha llegado a ser el 8,1%, por ejemplo. Si hay más consultas sobre el ROI, por favor, agréguenlas, pónganlas ahí. ¿Eh? Otra cosa sobre el ROI.
las tasas de impuestos normalmente van cambiando. Ustedes han vivido en los últimos años tasas del 17, del 18,5, del 20 y otra vez del 18,5, y ahora hay una reforma tributaria que se piensa que esta tasa puede cambiar también. Entonces, es muy razonable calcular el ROI con la utilidad antes de impuestos. De esa manera despejamos una incógnita que es la de carácter tributario. Además, el impuesto se calcula de una manera arbitraria, podemos decir. Arbitraria. Que es la arbitrariedad que establece la ley tributaria. Entonces, por eso que es conveniente calcular el ROI y cualquier otro elemento que represente rentabilidades con utilidades antes de impuestos, y teniendo presente que hay un impuesto que pagar y que afecta, por supuesto, el coeficiente final. Entonces, ese es un punto. El segundo punto es que los activos que se ponen a disposición de la gerencia son, podríamos decir, de dos tipos. Unos que son utilizados en la gestión fundamental de la empresa. Una empresa que se dedica a producir azúcar tiene un activo circulante que tiene que ver con las compras de materiales, y tiene un activo fijo que es lo que tiene que ver con el procesamiento del azúcar. Y estos recursos generan la utilidad operacional. Fíjense ustedes en eso. Generan la utilidad operacional, que es la propia del giro. Hay otros activos, que son los activos que representan inversiones en otras empresas. Una empresa puede querer controlar otra, parcial o totalmente, entonces compra acciones, pero no con el ánimo de hacer un trabajo financiero con ellas, sino con el ánimo de controlar esas empresas. Y esas acciones generan ciertos recursos, también generan utilidades. Entonces, ahí tenemos dos coeficientes o indicadores o razones que calcular. Una, que es la utilidad de operación comparada con los activos de operación, y otra, que son las utilidades generadas por las inversiones, inversiones en otras empresas, comparado con las inversiones en otras empresas. El resultado total va a ser la utilidad antes de impuesto dividido por el activo total. Pero si lo dividimos, tenemos una capacidad de comprensión de lo que está pasando en la empresa mucho mejor. Andrés, espero tu confirmación espero tu confirmación respecto de la pregunta que me hiciste, si ha estado clara la respuesta. La pregunta de Rocío no la entiendo, dice aumentaría. ¿Qué significa aumentaría, Rocío? Ok. Y vamos, mientras ustedes hacen la consulta, les cuento entonces que el análisis de tendencia nos va diciendo entonces qué está pasando qué ha pasado en la empresa, qué ha pasado en la empresa. El análisis
vertical o también, bueno, el análisis vertical nos da también una idea de cómo están constituidas las masas patrimoniales en el activo y pasivo. Acuérdense que las masas patrimoniales son de activo y pasivo. Hago un paréntesis nuevamente y le contesto a Rocío. ¿El impuesto aumentaría en relación a qué? No me queda claro. Si me lo puedes aclarar, anótalo en el panel. Estábamos hablando de la utilidad antes de impuestos. Entonces, en algunos casos, la utilidad, el impuesto aumenta y en otros casos el impuesto disminuye. Porque la utilidad antes de impuesto no es la base imponible para efecto de calcular el impuesto a la renta. La base, la renta líquida imponible se calcula tomando la utilidad antes de impuesto, que es el resultado financiero de la empresa, y agregándole y quitándole cosas dependiendo de lo que dice la ley. Les voy a indicar dos elementos solamente para que ustedes, dos ejemplos, para que ustedes vean cómo puede cambiar la utilidad la utilidad y por lo tanto el impuesto en forma arbitraria. Si la utilidad antes de impuesto incluye dividendos pagados por pagados por las acciones que tiene la empresa y por lo tanto recibidos por la empresa nuestra, en ese caso la ley dice rebaje de su utilidad los impuestos, perdón, los dividendos. ¿Por qué? Porque esos dividendos ya pagaron impuestos y por lo tanto no pagan impuestos nuevamente. Entonces ustedes tenían, por ejemplo, una utilidad de 1.000, donde había, por exagerar, 900 de dividendos recibidos, entonces la base imponible baja a 100. Y por lo tanto, ustedes van a tener una utilidad efectiva de 1.000 y un impuesto de 20, que es el 20% de 100. Entonces, ese valor, si calculamos con base impuesto, con base a utilidad después de impuestos, tenemos una distorsión que debemos aclarar en el análisis. Entonces, mejor hacerlo antes de impuestos para no tener que estar aclarando. Otro ejemplo. Nosotros estimamos que la depreciación de nuestra maquinaria debe ser por 100. Entonces, si obtenemos una utilidad de 1.000, donde ya está descontada donde está descontada ya esa depreciación, para calcular el impuesto que debemos pagar, tomamos los 1.000 y la ley establece que la depreciación tiene que ser un cierto porcentaje de los activos que está determinado. Entonces supongamos que ese porcentaje determina una depreciación mayor. Nosotros depreciamos una depreciación menor. Nosotros depreciamos 100 y se permitía depreciar solamente 50. Entonces nosotros tenemos una mayor utilidad que la que establece la ley y por lo tanto tenemos que agregar esa diferencia. De esa manera, nuestra renta líquida imponible aumenta y por lo tanto el impuesto va a ser más que el 20% de nuestra utilidad financiera.
Rocío, el comentario que yo hice sobre la reforma tributaria solamente tenía por objeto destacar el hecho de que las tasas de impuestos son cambiantes y eso, las tasas de impuestos son cambiantes y la forma como se calcula la renta líquida imponible partiendo de la utilidad antes de impuestos hace que el impuesto sea una, un elemento de distorsión dentro del análisis. Si nosotros hacemos el análisis con la utilidad antes de impuestos, no tenemos que explicar. Si hacemos el análisis con la utilidad después de impuestos, tendríamos que entrar a explicar por qué se produce ese efecto. Sigo con el análisis. Estábamos hablando entonces del análisis vertical o estructural se llama también. En los activos y pasivos tenemos las masas patrimoniales donde podemos ver la proporción que tiene cada uno de los rubros del activo y cada uno de los rubros del pasivo en el total de los activos, en el total de los pasivos. Es importante, son importantes estos coeficientes, sobre todo si hablamos de una comparación con otras empresas, con la industria, por ejemplo, que deberían o podrían tener estructuras distintas. Hola Mario, bienvenido a la clase. El análisis de estructura en el estado de resultados también es interesante, puesto que nos permite ver qué proporción de cada uno de los componentes del estado de resultados representa, qué proporción representa cada uno de los componentes del estado de resultados como parte de la venta. Lo calculamos dividiendo cada uno de los renglones del estado de resultados por el valor de la venta. Esto tiene dos ventajas. Una de ellas es que vemos dónde están los principales costos sobre los cuales tenemos que actuar para llegar a un resultado mejor, para optimizar nuestro resultado. Eso por una parte. Y además, estos coeficientes o razones, son también razones, nos permiten tener elementos de proyección y atención en la tarea que estamos desarrollando o que desarrollaron ustedes. No siempre utilizaron los coeficientes de buena manera. Ustedes podían ver que históricamente el coeficiente de gastos era alrededor del 26%. Por lo tanto, se podía suponer del 26% de la venta al hacer el análisis vertical o de estructura de costos. Entonces, es razonable en una proyección, puesto que la contabilidad sirve para conocer lo pasado y para proyectar hacia el futuro. En una proyección nosotros podemos utilizar estos coeficientes, sobre todo si son tan nítidos como se dan en algunas empresas. En este caso, este coeficiente era muy, muy parejo y por lo tanto se podía aplicar, agregando, para completar el caso del ejercicio, agregando un gasto extraordinario que se proponía en el planteamiento del ejercicio, que era una publicidad durante este año concreto del año 8 en el ejercicio. Después de estos análisis de tendencia y de estructura, tenemos el análisis en base a los coeficientes, indicadores o razones.
todo esto, el nombre que se le hace cuando nosotros tomamos un valor y lo dividimos por otro. Obviamente que al hacer la división tenemos que tomar valores que se relacionen de alguna manera. Nosotros vamos a obtener un coeficiente si dividimos las cuentas por cobrar por las existencias. Pero, ¿qué podría decirnos? ¿Qué podría decirnos ese coeficiente? No tiene sentido. En cambio, si nosotros tomamos tomamos las cuentas por cobrar y las dividimos por las ventas, obtenemos un coeficiente interesante, que parte de las ventas están adeudadas. ¿Se fijan ustedes? Es un coeficiente que tiene sentido, que hace sentido. Y los coeficientes, los ratios o indicadores, los podemos agrupar en estos cuatro o cinco grupos que hemos visto. Los que tienen que ver con la liquidez. Estos indicadores de liquidez son de corto plazo, puesto que estamos comparando elementos de corto plazo, que son el activo realizable y el activo realizable o circulante y el pasivo circulante. Por lo tanto, estamos hablando de situaciones que son de corto plazo y que en un plazo relativamente largo pueden cambiar. No me voy a referir a cada uno de ellos, porque son simples de calcular. Después, los coeficientes de solvencia nos hablan de situaciones ya de más largo plazo. Estamos viendo cómo está estructurado, cómo se financia nuestro activo. Y ahí la preocupación fundamental, ustedes saben, tiene que ser de financiar todos aquellos recursos permanentes con recursos, con financiamientos que son de carácter más permanente, como son el caso de los aportes de capital, las utilidades retenidas y los créditos a largo plazo. Es cierto que estos recursos de crédito a largo plazo no son permanentes, sino que hay que pagarlos en los plazos a los cuales se ha contratado. Lo importante de los préstamos a largo plazo, financiamiento a largo plazo en general, es que están financiando o sirven para financiar activos fijos que van a generar recursos en el largo plazo. De tal manera que va a haber tiempo para ir generando utilidades que permitan cubrir el servicio de la deuda. Ese es el concepto que debemos tener presente. Tenemos, por un lado, un monto que vamos a pagar, por decir algún préstamo que vamos a pagar en 10 años, pero tenemos un activo activo fijo, que va a estar generando recursos por 10 o más años, alrededor de 10 años, y por lo tanto, con esos recursos que se generan, podemos pagar las cuotas del préstamo año a año. Estos conceptos son básicos. Y hay un concepto que quisiera remarcarlo ahora, que se refiere a la calidad que tiene, no exactamente la calidad, sino la característica que tiene los activos que forman el capital de trabajo. Estos activos son circulantes, ¿no es cierto? Están dentro del ciclo operativo de la empresa. Están dentro del ciclo operativo de la empresa y están cambiando, ¿no es cierto? Están cambiando una cuenta por cobrar, es decir, los componentes de la cuenta por cobrar en el mes de mayo, por decir algo, son distintos a las componentes de las cuentas por cobrar en el mes de enero o mayo del año anterior. Pero
el monto comprometido en el activo es fijo, se mantiene permanentemente. Por lo tanto, es necesario que este activo, o por lo menos parte de este activo, sea financiado con recursos de carácter de largo plazo, ya sea recursos propios o recursos prestados a largo plazo. Me gustaría tener retroalimentación respecto de la tarea, del ejercicio que ustedes están desarrollando en este momento, en esta semana, para que avancen bastante y cuando yo les haga las correcciones puedan avanzar más todavía. Lo que estamos tratando de hacer en este ejercicio es justamente poner énfasis en las necesidades de capital de trabajo que requiere esta empresa que está funcionando. Hay un capital fijo que está formado por los 70 millones en inversiones que se requieren y los 5 millones en gastos fijos, que los vamos a ir depreciando, supongo, en un periodo relativamente unos 5 o 10 años. Pero en ninguna parte está dado como cifra, como dato, el capital de trabajo que se requiere para que la empresa funcione. Por lo tanto, ese es uno de los puntos básicos que ustedes tienen que desarrollar. ¿Cuánto capital de trabajo requiere la empresa para poder funcionar? En otras palabras, no bastan con los 75 millones. Se requiere más plata. Y eso es lo que ustedes tienen que calcular. Ahora, como una orientación al trabajo, yo se los anoté en el foro, pueden consultarlo ahí, se los repito aquí. Ustedes tienen que considerar que las ventas van a comenzar, las ventas se van a producir más o menos. Tenemos que tomar una definición aquí para poder hacer los cálculos y quiero que la indiquen en la tarea. Yo pienso que, pero se los doy como un antecedente si quieren tomarlo. Las ventas no van a poder hacerse hasta el tercer mes de operaciones. Ténganlo presente eso. ¿Por qué? Porque, por un lado, el proceso de almacenamiento de las materias primas se alcanza, según el dato que da el ejercicio, el caso, alcanza a 25 días. Esto significa que tenemos que hacer los pedidos, esos pedidos tienen que ser tramitados, autorizados, tienen que ponerse las órdenes de compra, tiene que recibirlas el proveedor, las recibe un día, las procesa al día siguiente, las pone en fabricación en 3 días más, o entrega, o en la lista de espera para la entrega. Por lo tanto, van a pasar 25 días para que nosotros dispongamos de nuestra materia prima para comenzar a hacer nuestros productos terminados. Después, el proceso de fabricación dura 15 días, con lo cual completamos 40 días para sacar la primera plancha aislante que vamos a vender. ¿Se fijan ustedes cómo influyen los tiempos de cada uno de los procesos intermedios, los tiempos de maduración que ustedes estudiaron en los textos entregados y que están en la plataforma? Entonces ahí tenemos 40 días. Todo esto significa ir absorbiendo recursos, porque, o sea, necesidad de recursos, puesto que todas estas actividades que se desarrollan antes van a inmovilizar activos, van a detener activos que es necesario financiar.
Ese es el punto clave. Después tenemos, de acuerdo a los datos que da el ejercicio, que la venta demora 20 días. O sea, nosotros vamos a tener, al día 40 vamos a tener los productos, pero no los vamos a tener vendidos. Es posible, ustedes pueden hacer el supuesto de que comenzaron a hacer los procesos de venta para vender, para entregar desde el día 40. Es cierto, puede ser, es un supuesto válido, lo pueden hacer, pero sin duda que tienen que calcular que el proceso de venta toma 20 días. Y por lo tanto, no basta con tener la materia disponible, sino que hay que pasar un tiempo hasta que comencemos a vender. Y después que hayamos vendido, vamos a recibir la plata en 45 días más, desde el momento de la venta. Ustedes aquí pueden hacer ciertas simplificaciones, desde luego. Una simplificación podría ser, yo vendo 100 en el mes, en un determinado mes, entonces voy a, como estos 100 los voy a vender en 50 la mitad del mes, otros 50 la otra mitad del mes. Estos primeros 50 yo los voy a recibir en 45 días más, o sea, hacia la segunda quincena del mes siguiente. Y el otro, entonces, lo vamos a recibir después de la segunda quincena, porque van a pasar 45 días. Pueden hacer cualquiera de estos juegos, defínanlo por favor para que yo pueda fácilmente determinar cómo hicieron el cálculo y ver si está correcto o no está correcto. Pueden hacer la retroalimentación inmediata a través del email, como lo he estado haciendo con las otras tareas, con aquellos alumnos que me han respondido. A todos los he realimentado, pero algunos han respondido, otros no han respondido. De esa manera, entonces, se va generando un cuadro de ingresos de platas y egresos de plata. Esto es lo que nosotros hemos llamado el estado de flujos de efectivo. Recuérdenlo, ese concepto es importante, el estado de flujos de efectivo, o sea, los movimientos de platas que se producen dentro de la empresa y que difieren de los movimientos contables donde se maneja el concepto de devengado, que lo hemos conversado en otras oportunidades. Por lo tanto, nosotros vamos viendo en nuestro cuadro financiero o estado de flujos de fondos, en este caso de corto plazo y centrado en lo operacional, vamos viendo, pues serían los flujos de fondos de operación, vamos viendo cómo se nos van partiendo de ciertos supuestos de venta y ciertos supuestos de tiempos de compra y de procesamiento y de tiempos de venta y de cobranza de esas platas vendidas, de esos productos vendidos. Vamos estructurando un cuadro en que nos dice que vamos a recibir ciertas platas en determinados plazos. El primer mes ya tenemos claro que no vamos a recibir nada. El segundo mes tampoco. El tercer mes ahí tenemos que ir viendo cómo se puede ir haciendo la venta. Hay una venta al contado, ¿eh? Hay una parte de venta al contado que también la deben considerar ustedes el mismo mes en que se efectúa la venta, y eso ya genera un ingreso inmediato, un ingreso desde el punto de vista del flujo de fondos positivos, ¿eh? Flujo de fondos positivos, no el concepto de ingreso contable, que es distinto. Tenemos por otro lado costos de mano de obra. Esta mano de obra está globalizada en el ejercicio. Ustedes pueden suponer que el primer mes van a comenzar a tener el costo total de la mano de obra, o bien pueden suponer un ingreso paulatino de mano de obra. Háganlo simple, porque no interesa tanto la
precisión de los cálculos, sino más bien cuál es el procedimiento y para ir visualizando cuáles son, cómo se van generando las necesidades de capital de trabajo. Ese es el punto básico. Entonces, ustedes hagan los supuestos, después cuando se encuentren con la dura realidad, ahí verán cómo es la situación. Pero aquí estamos en la academia, estamos ejercitando nuestra mente para manejar los conceptos financieros fundamentales. Por eso que hagan ustedes los supuestos de mano de obra que estimen conveniente y hagan entonces el flujo de pagos de la mano de obra. Después tenemos otro flujo de gastos por los gastos de fabricación. También hagan un cierto supuesto o bien ponen parejo los gastos de fabricación desde el primer mes o desde el segundo mes si lo estiman conveniente. Ahí lo pueden pero indíquenlo cuando desarrollen el ejercicio. Déjame terminar con el ejercicio y les respondo a las preguntas que están en el panel. Tenemos tenemos los ingresos. Y tenemos el otro concepto que son las compras. Las compras se han hecho antes y se pagan a 30 días antes de que comience a ingresar plata. Y por lo tanto vamos a tener que pagar antes de tener, o de que pagar materias primas antes de tener ingresos que van a generar esas materias primas, esos activos. De esa manera entonces, para determinar los egresos, los flujos negativos por compra de materias primas, tenemos que definir primero las compras. Tenemos que definir cuánto vamos a comprar, cuándo lo vamos a comprar, y a continuación entonces ver el flujo que genera esas compras que se pagan a 80 días. De esa manera tenemos nuestros flujos. Existen varios métodos para calcular el capital de trabajo y ustedes lo pueden revisar en el apunte que hay respecto de forma de cálculo de capital de trabajo, pero eso son varias posibilidades, son aproximaciones y que no dan, que se cargan más en la aritmética, más que en la matemática, en la aritmética, de suma, proporción y cosas así, pero que no dan la idea clara, salvo que uno se meta a fondo a estudiar el contenido de la fórmula, de cómo es el crecimiento, cómo es la generación de esta necesidad de fondo de maniobra o capital de trabajo. En cambio, con el procedimiento de los déficits acumulados, ustedes se pueden formar una idea o determinar el capital de trabajo de una manera práctica y que además les da una idea clara de por qué se va produciendo la necesidad de recursos. Entonces, cuando ustedes hacen el cálculo de los déficits y posteriormente superávit, se van a encontrar con que hay déficit en varios meses. La suma de esos déficits es una aproximación del capital de trabajo que ustedes van a tener en la empresa durante el próximo tiempo. Capital de trabajo o fondo de maniobra. Si tienen preguntas sobre el ejercicio, me la pueden hacer ahora, o por correo, o por el foro, que yo estoy viendo con bastante frecuencia y me estoy dando cuenta con preocupación de que participan muy poco en el foro. Recuerden que el foro ayuda mucho para que ustedes vayan completando sus conceptos financieros, tanto por la participación, el ayuda que yo les pueda dar con mis participaciones, como las dudas que se planteen
Si ustedes tienen una duda, tengan la seguridad de que alguno, varios, más de uno de sus compañeros tiene la misma duda, de tal manera que planteen dudas, no vacilen en hacer las consultas y plantear las dudas que ustedes estimen convenientes. El fondo de maniobra, Cristian, es una parte del, es un concepto, es un concepto que tiene que ver con los recursos financieros que requerimos, con los recursos físicos, se expresan financieramente, con los recursos físicos que requerimos mantener a corto plazo y los recursos que debemos contratar, convenir con nuestros acreedores para hacer el financiamiento de corto plazo. La diferencia entre estas dos cantidades es la que nos da el monto de un concepto que representa necesidades de fondos. Eso es lo fundamental, necesidades de fondos. Igual como se requiere plata para comprar máquinas, se requiere plata para mantener un fondo de maniobra. Y este fondo de maniobra es fundamental. Sin máquinas no produces. Sin fondo de maniobra tampoco produces. Para producir se necesita tanto el fondo de maniobra como el activo fijo. Espero que en pocas palabras haya quedado claro el concepto de fondo de maniobra. Y la Alejandra me pregunta cómo generar correctamente un presupuesto de mano de obra. Si te refieres, Alejandra, al ejercicio, está dado por el número de unidades que tú vas a fabricar, el número de unidades que vas a fabricar, multiplicado por el costo unitario de mano de obra. Normalmente, en la realidad, estos presupuestos se hacen en forma más global, no se trabaja con costos unitarios, salvo para manejar costos estándares, ¿no? Pero en general, cuando estamos haciendo un presupuesto de mano de obra, tenemos que definir las producciones, debemos tener en cuenta las formas en que se devengan las remuneraciones de los trabajadores, porque algunos trabajadores estarán contratados con un sueldo fijo, otros tendrán un pago por pieza, otros tendrán por pieza producida, otros tendrán por el componente, otros tendrán un sueldo o remuneración por producto terminado, o los tres, o una parte fija, otra parte por los componentes, otra parte por el producto terminado. Entonces, tenemos que ir definiendo físicamente, entonces, cuantificar las producciones estimadas y luego, entonces, aplicarle los valores. De esa manera, vamos a determinar cuál es la renta que van a ganar. A estos valores, de acuerdo a la legislación, tenemos que agregarle algunos costos adicionales que tiene la mano de obra. Algunos son del trabajador y por lo tanto ya está incluido en el valor ganado, pero otros son de cargo de la empresa, como es el caso de la seguridad del trabajo, accidentes del trabajo. Ese valor es de cargo de la empresa, por lo tanto hay que sumarlo en el presupuesto. Y el fondo de cesantía es compartido, también hay un costo adicional que debemos agregarlo, que es el costo de cargo de la empresa. Así podemos definir
nuestro presupuesto. Yo te lo digo en pocas palabras, en la realidad es más, más demoroso, podríamos decir, pero no complejo, porque solamente lo que tenemos que hacer es valorizar la cantidad de mano de obra que vamos a utilizar de acuerdo a los contratos de trabajo. En el contrato de trabajo estará establecido si ese pago es fijo por un mes, si ese pago es por pieza, componente o por producto terminado. Y todos esos son datos que están estimados en los estados de producción, en los programas de producción. Si no ha quedado respondida la pregunta, complementa la pregunta, yo complemento la respuesta. ¿Hay más consultas? ¿Quieren hacer algunas otras consultas? Quiero recomendarles una vez más que hagan un cierto proceso ordenado de trabajo en cada una de las semanas restantes. Estudien el material. Hay normalmente hay un apunte en que se explican los conceptos fundamentales. Están las diapositivas de la clase. Si ustedes, bueno, tienen que oír la clase, es importante, pero si quieren volver, no vuelvan a la, si quieren repasar, no vuelvan a la clase porque es muy largo, ¿no es cierto? Dura una hora más o menos, pero pueden ir a las diapositivas que están agregadas en el material disponible de la semana. Entonces ahí ustedes pueden ver prácticamente la clase entera. Lo único que no está el bla bla, las explicaciones que yo he agregado, pero están los conceptos fundamentales para que ustedes puedan trabajar mucho más rápido con ellas. Después desarrollen la tarea. Vayan desarrollando la tarea lo antes posible, tipo miércoles. Ya deben tener un poco avanzada la tarea de tal manera que puedan hacer las consultas en el foro. La participación en el foro, les repito por quinta vez, es valiosa. No pierdan este recurso, puesto que les va a permitir mejorar sus conocimientos. Después, esa tarea, si tienen dudas, consúltenme, me la mandan por correo y yo le puedo hacer entonces una o dos revisiones hasta la entrega final. Con lo cual pueden mejorarla. Cada mejora que ustedes hagan en la tarea, en el ejercicio, en el caso que están desarrollando, significa un mejor aprendizaje. Significa que han captado mejor ciertos conceptos. Si ustedes hacen la tarea y, digamos, obtienen un 70%, eso significa que hay varios conceptos que no han entendido y que no conocen o que no han aplicado. Entonces, si yo les hago las observaciones y ustedes corrigen, no solamente los números, aquí este número era 8 y tenía que ser 7, no, el número no interesa mucho, el concepto es el que interesa. Ustedes corrigen, van a agregar un nuevo conocimiento teórico, pero que a través del caso le damos cierto realismo y por lo tanto podemos considerar que es de carácter práctico. Las observaciones que yo les hago están contenidas en la misma tarea que ustedes me han mandado. Así que por favor revisen con detalle lo que ustedes han hecho, puesto que ahí mismo yo he agregado muchas veces con letra más grande, con letra con negrita, le pongo para que se note más.
las observaciones que yo les he hecho. Entonces, respóndanme, corrijan, y vamos así entonces mejorando el caso, y ustedes van aprendiendo cosas nuevas que les aseguro que van a ser de utilidad en cualquier negocio que ustedes emprendan por su cuenta, y también en cualquier trabajo en que ustedes estén desarrollando, puesto que cualquiera sea el área en que ustedes, el área funcional en que ustedes estén operando en una empresa, van a tener que proporcionar información financiera a los ejecutivos financieros, al personal financiero de la empresa. Eh, Cristian, Cristian, la nota es un indicador, solamente un indicador, de tal manera que no puedo ser más benevolente o menos benevolente. Si ustedes calculan un coeficiente, un indicador de liquidez de 1,1, no podemos ser benevolentes y ponerle 1,2, ¿no es cierto? Es 1,1. De tal manera que hagamos un esfuerzo a través de este pimponeo de la tarea para mejorar, las notas. Este pimponeo lo podemos continuar más adelante también. Lo importante es que ustedes logren avanzar en su trabajo y poder aprender estos conceptos que hemos estado revisando. Cristian, tú dices que es muy difícil. Plantéame cuáles son las dificultades. Mándame un correo y plantéame cuáles son las dificultades para ir ayudándote a resolver, a resolver la tarea específicamente. Y recuerda que te va a ayudar mucho el estudio de las diapositivas que hemos visto. En una de las diapositivas aparece exactamente la forma como calcular el capital de trabajo. Lo que aparece en el ejercicio es solamente las cifras con las cuales tienes que trabajar. Pero si tienes duda, mándame un correo y dime, mi duda es esta, mi dificultad, lo encuentro tan difícil por tal y cual cosa. Y para terminar, debo decirles que aprender significa esfuerzo. No se puede aprender sin esfuerzo. De tal manera que tienen que dedicar un tiempo a esto, tienen que hacer un esfuerzo, y así van a lograr un aprendizaje que va a ser duradero, importante, va a permanecer en la mente de ustedes y lo van a poder utilizar permanentemente, tanto en su vida personal como en su vida empresarial. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, espero sus comunicaciones y nos veremos entonces, la última teleconferencia, nos veremos en la clase presencial el 9 de junio. No falten a esa clase porque sí es muy importante, porque ahí vamos a revisar todos los conceptos y vamos a aclarar todas las dudas que a ustedes se les haya presentado. A propósito de esto, y para terminar, quiero decirles que si ustedes quieren tratar algún tema específico en esa sesión, háganmelo saber con anticipación para prepararlo, hacer algún ejercicio y poder entonces entregarle algo madurado respecto de los planteamientos que ustedes me hagan. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Muy buenas noches.